Guten Tag, willkommen. Hallo, hallo. Vamos a iniciar entonces con la clase de Dunta Unterricht. Dunta Unterricht. Es la clase de idioma Deutsch. Bueno, vamos a revisar el pasaje que toca para esta semana, ¿verdad? Ayer les mostraba uno que era como neutral, ¿verdad? Pero ese es el que vamos a desarrollar esta semana. Es Primera de Corintios 12, 14, 27. En realidad, este versículo tiene dos partes, vea, o se han tomado dos partes, dos frases. La primera, del verso 14, dice, además el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Y del verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bueno, ahora lo vamos a ver en idioma Deutsch. Claro, para pronunciar algo como lo que está aquí necesitamos, decíamos, de una herramienta que nos ayude a sacar los sonidos, digamos, propios. Pero como estamos comenzando a estudiar, quizás irnos al alfabeto fonético internacional de un ave, como diríamos nosotros acá, se nos volvería como un poco complicado. Entonces existe algo alterno. Este algo alterno le conoceremos como una transliteración. La transliteración significa que vamos a tratar de usar los sonidos del español para sonar más o menos a idioma Dutch. Eso en realidad se puede hacer con casi todos los idiomas, con el inglés, con el francés, con el portugués. Yo puedo usar los sonidos del español para aproximarme a los sonidos del idioma en cuestión. Es un método práctico y bastante efectivo, aunque cabe destacar, ¿verdad? Su principal deficiencia es que no vamos a obtener en algunos casos los sonidos tan exactos. Entonces, ahí es donde surge la idea o aquella famosa expresión de que hablamos un idioma con acento. Se refiere al hecho de que vamos a pronunciarlo, pero vamos a sonar todavía como muy extranjeros, como muy latinos, precisamente por usar ese método. Pero no está mal irlo aprendiendo, ¿verdad? Al principio nos puede servir como una guía cuando todavía no conocemos mucho del alfabeto fonético internacional o cuando estamos iniciando el estudio de un idioma complicado en el sentido de sus sonidos como el idioma Deutsch. Entonces, lo primero es que este versículo pues comienza con una DEN que pues podríamos decir, vamos a pronunciarla como tal, vamos a pronunciarla como den. Si fuésemos al alfabeto fonético, ahí entraría en cuestión de que esta no es la E del español, sino que es una E abierta como Ujú, la E del inglés. Es decir, la E del español es casi con la boca entreabierta. Está ujú. casi a la misma altura de una I, que no hay que abrir mucho la mandíbula. Pero Ujú, la E abierta es con es más abierta. Entonces decimos ujú. den, porque se abre más la mandíbula. Pero como nosotros solo conocemos una E, entonces la idea de usar una transliteración al español es aproximar el sonido. Luego, en la siguiente palabra, aquí tenemos algo que nos puede resultar bastante interesante y es el uso del diptongo AU, que sí lo vamos a usar tal como una AU, pero aquí esta CH que vamos a usar en el idioma Deutsch no es como la CH nuestra. Ayer les explicaba que el sonido a veces de algunas palabras en el idioma Deutsch son Que suena expresiones. más como una sh que una che normal. Está intermedio, suena más que una SH, pero menos que una CH. Sí, les explicaba que más o menos ese es el sonido. Entonces, con el español lo podríamos aproximar con una especie de J, pero hay que marcar un poquito la vocal U. Es decir, aquí, como estamos transliterando, podríamos decir que debemos de darle como fuerza a la U en este caso.
y decir algo como Den Ag, Den Ag. El sonido propio realmente para esa CH vendría siendo como un sonido de una ag, ag. Para que me entiendan mejor, si nos vamos al alfabeto, lo que deberíamos de usar en esa CH que está ahí es ese sonido, que parece una X, ¿vea? Pero no es la X que nosotros conocemos, porque para el inglés y el español, la X en realidad es la unión de la K con la S. Ujú. Eso le iba a decir, Ajá, suena más como una S. ajá. ¿Sí? Como una K y una S. Pero en este caso, este símbolo, aunque para nosotros visualmente parece la X, es como una J realmente, como del español. Ajá, ¿Ve? Es ajá. más arrastrada. ¿Ve? Es más arrastrada. A ese sonido yo le suelo etiquetar en las películas de piratas, casi siempre los piratas salen haciéndole ah, así como una expresión pirata, ¿ve? Ah, más o menos ese es el sonido que deberíamos de obtener en esta CH que aparece en Den. Den Ag. Den Ag. Esa sería las primeras dos. Ya de allí, la siguiente es de esas palabras que nos van a delimitar si usamos acento estándar, de alemán estándar, de Deutsch estándar, o si utilizamos un Deutsch más estilo austriaco. Si yo les dejo así, miren, digámoslo como una DER, y usted lo dice como DER, como una, no R muy fuerte, una R suave, DER, de esa manera, estaríamos aproximando esto más al acento austriaco. Es decir, el Dutch al estilo sureño se le suele llamar a este también, que digamos que las provincias de Alemania que están en el extremo sur, en el borde sur, que recordemos que del lado izquierdo está Suiza y del lado derecho está Austria. Entonces, donde está esa zona fronteriza entre esos otros dos países, solemos decirle a eso como alemán austriaco o acento austriaco. En ese acento, la R suena al final de las palabras. ¿Ve? Y entonces, si lo decimos como der, así, der, estaríamos con ese acento. Si nos fuésemos al alemán más puro, que cuando yo voy a hacer referencia así en la clase, voy a decir, un alemán más puro es realmente el alemán estándar, tendríamos que usar una vocal que se le llama A centralizada, em, que en el fonema la vamos a encontrar en este punto, es esta. Ah, Es parecida a esta ave, ah, lo que en vez de la lengua ir hacia el frente acá, va hacia el medio, ¿verdad? Como retraerlo un poquito y decir, no se abre tanto la boca. Uh, Entonces, el fonema debería ser con una E y una A de estas. Pero como lo que estamos haciendo es simulando, podemos hacer una de dos. O lo dejamos como una R, sabiendo que decir den auch der, así den auch der, vendría sonando mucho a un alemán austriaco, o hacemos el cambio por el alemán no rótico. No rótico, la roticidad, esa es una característica que tienen algunos idiomas. Cuando un idioma decimos que es rótico, significa que las R's al final suenan. Y cuando decimos que un idioma es no rótico, significa que cuando algo termina en R, y con una vocal antecediendo a esa R, la R no suena. Entonces, en un alemán no rótico, que sería el alemán estándar, eso quedaría como der, así. Den auch der. Den auch der. Pero esa A no hay que abrirla mucho como la del español, ¿ve? Hay que dejarla un poquito medio abierta. Den auch der. Allí estaríamos, como lo repito, sonando como un alemán más puro, más digamos, del área central y norte del país. Eh, Fíjense que es curioso, casi siempre lo menciono en las clases.
es un dato histórico que a veces quizás se pasa por alto. Pero este personaje, vea, que pues es nefasto en cuanto a lo que hizo, pero que algunos lo apoyaban, vea, lo apoyaron. Hitler, Ya, correcto. El personaje, de hecho, cuando nosotros decimos su apellido con ER, lo estamos diciendo con acento alemán austriaco. Vea, porque con el acento Deutsch debería de haber sido Hitler y no Hitler, sino Hitler. Lo curioso de ese personaje es que él nació austriaco y su acento era austriaco. Pero cuando ya comenzó a tomar fama dentro del partido nazi, le recomendaron que para llegar a donde estuviese o alcanzar el puesto de poder que él quería, tenía que cambiar su acento y no tenía que hablar con esas eres al final. Y otras cosas, porque eso es como una de las características que diferencian entre alemán austriaco y alemán Deutsch, vea, alemán puro, entre otras cosas, porque hay otras diferencias más, pero esa es una de las principales. Entonces, se narra que él cambió su acento, tuvo que comenzar a quitar esas cosas que lo notaban a él como austriaco y comenzar a sonar como un alemán puro, porque si no, no convencería a el mayor bloque de alemanes, más ¿verdad? que cambiar el acento no es fácil. No, porque ya es algo que uno se acostumbra, pero uno se acostumbra. Entonces, el cambio de un acento requiere un gran entrenamiento y una gran fuerza mental. Bien, quizás no lo hemos visto de esa manera, pero vaya, eso de lo rótico y lo no rótico nace en el idioma Dutch. Y es curioso porque lo mismo sucede en el idioma inglés. Si ustedes conocen algo de inglés, el inglés británico, el acento de la corte del rey es un acento no rótico. De hecho, los británicos le tomaron la idea a los alemanes. Bien. Durante un tiempo en la corte del rey se hablaban dos idiomas, me refiero a los reyes de Inglaterra. Hablaban francés como la lengua oficial de la realeza y hablaban inglés como la lengua del pueblo. Ve, entonces, solo sabían francés en Inglaterra las personas, digamos, de sangre azul, los nobles, y el círculo cercano a ellos, ¿verdad? Cuando hablamos inglés de la corte, significa que todos los que tenían que trabajar con el rey también debían de conocer un poco de francés. Por eso es que muchos escudos de casas reales de los lores ingleses, cuando se van a ver los textos, digamos, que marcaban como sus motos, ¿verdad? Lo que les motivaba a la familia real o a una familia que perteneciera o que fuera de los lores franceses, ingleses, perdón, usaban el francés para escribir esas motivaciones, ¿verdad? Pero pasado un tiempo, debido a las guerras entre Inglaterra y Francia, se deshicieron del francés y entonces surgió la necesidad de distinguirse del resto del pueblo. Y para distinguirse y hablar como más refinado, adaptaron un inglés no rótico. Entonces tomaron la idea del alemán, que fíjense que esto de la roticidad y no de un idioma, nosotros lo podemos analizar desde un punto de vista lingüístico y decir es que aquí se habla así y acá se habla de otra manera, pero en realidad el acento, por lo menos en esa parte, la historia nos marca que obedece más a una situación social, económica, social, de posición económica y social. Aunque no lo parezca, pero en la historia de Deutschland, los alemanes durante un tiempo estuvieron en contra del imperio austrohúngaro. Entonces, aunque podríamos pensar que Austria y Alemania estuvieron juntos, hubo un tiempo en que no. Y el personaje que acabamos de estar mencionando, uno de sus grandes fuertes, fue unir esos dos pueblos que durante mucho tiempo estuvieron separados. Entonces, a los alemanes no les gustaba mucho
el acento austriaco porque su historia venía de que los austriacos los habían traicionado al unirse al Imperio Húngaro. Eh, y allí nace ese, como ese choque, ¿verdad? Entre esos dos acentos. Em, pero la realidad es que nosotros estamos hablando de un Deutsch estándar, pero el idioma Deutsch es uno de los más complicados porque a pesar de que es un solo país, es una sola nación, el dialecto va cambiando de acuerdo a ciertas regiones. ¿Ya? Así que vamos a tomar en cuenta esa situación. Bueno, siguiendo acá, después de den, auch, der, la siguiente palabra es con diptongo EI. Cuando en el alemán veamos una palabra que lleva EI, en realidad la vamos a pronunciar con una AI. Entonces vamos a poner aquí LAI y esta B es de las que cambian. Cuando una consonante como la B o como la consonante D está al final de las palabras, se cambia siempre, una consonante vibrante se cambia por la no vibrante. Entonces, esa palabra la vamos a pronunciar como Leib, con P y no con B. Leib. Den auch der Leib. Den auch der Leib. Y como para irnos acostumbrando, el idioma Deutsch, todos los nombres se escriben con letras mayúsculas, sean nombres propios o sean nombres comunes. No importando, digamos, si el español nos ha acostumbrado a que el nombre propio lleva mayúscula, el inglés es igual, pero el idioma Deutsch utiliza letras mayúsculas en todo lo que son nombres propios y en lo que son nombres comunes. Así que cuando vayan viendo en un texto como este que hay en medio palabras con mayúsculas, aunque no hay un punto seguido o aunque no hay un punto y aparte, no es que estén mal escritas. Así se deben de escribir en este caso. Vean, y vamos a irlo viendo poco a poco. ¿Vean? La siguiente esta la podemos pronunciar tal cual está, es it's. Y el it's es como el verbo is del inglés. Vea, es el cero estar en el idioma Deutsch, para cuando estamos hablando de una tercera persona. Luego, la siguiente palabra. Esta podemos hacer eso con la CH, que les decía que es un sonido intermedio, ¿verdad? Podemos hacerla bien como una SH y una T, y podríamos decirla más o menos con el idioma Deutsch, pero no con la CH, porque la CH es muy fuerte. Bien, entonces podemos decir algo como un nicht, y luego ein, que es para uno, ein. Casi siempre con el diptongo EI para recordarnos del cambio. Yo suelo hacer referencia al científico y físico más famoso de Alemania, que si ustedes Einstein. correcto, lo pronunciamos como Ein, pero se escribe con EI, Ujú. el apellido. ¿Ve? Entonces, eso nos puede servir como para hacer ese switchazo, ¿ve? Que cuando en idioma Deutsch vemos escrita EI, debemos convertirla en AI. ¿Bien? Y luego tenemos otra vez un nombre propio, ¿verdad? En este caso, sonaría algo como Glit. Ahí hay una IE, pero ese diptongo se hace de esta manera. Cuando vayamos a escribir, yo pongo dos puntos, pero de acuerdo al alfabeto fonético, son como dos triangulitos. Ahí, cuando examinemos un poquito más, ahí se los voy a enseñar cuál es el símbolo correcto. Pero son como dos triangulitos, uno hacia abajo y otro hacia arriba. Eso se llama colon, es el nombre de ese símbolo. Lo que indica es que es un sonido largo. O sea que debemos de hacer como una glit, glit, de esa manera. Eh, Lit. Good, muy bien. Entonces, con eso vamos a terminar la última y aquí es donde se vienen las cuestiones especiales. Esa S que vemos ahí
en realidad la debemos pronunciar con un sonido de S vibrante. Luego, aquí podemos usar una ON, pero ese sonido para esa primera sílaba debe ser como zon, zon, con Z, vibración. Ujú, Y nuevamente vendríamos con esa DER N, que si la dejamos así, como dan, Sonder, Sonder, sería muy acento austriaco. Entonces, si quisiésemos buscar el acento puro, quitamos esta R y le agregamos una A. Bien. Y diríamos algo como Zundian, Zundian. De hecho, creo que aquí, no, habría que decirlo con una A nada más. Me quedó la E del anterior porque la A es la que cambiamos. Entonces vamos a decir Zundan, Zundan, que cambia pues bastante el sonido. La R desaparece prácticamente. Y la última, esta es interesante porque hay una relación. Eh, es como que se intercambian. Más o menos, cuando veamos escrita, voy a poner así, cuando veamos escrita una W, lo que vamos a hacer es una V. Al estar escrita una W, se usa una V. ujú, Cuando está escrita una V, lo que vamos a utilizar es una F. Entonces, esta palabra la vamos a pronunciar con un sonido de F, un sonido de una I larga, como fi, y luego al final deberíamos usar una ishba. Entonces, la ishba la vamos a representar con una UH al transliterar. Y vamos a sonar algo como vila, vila. ujú. Good. Bueno, allí tendríamos una línea, digamos, del texto nada más, ¿ve? Que es el que estamos viendo para esta semana. Y dice, Den auch der Light ist nicht ein Glied, sondern Vila. Eh, Poco a poco vamos a ir practicando, pero fíjense que de esta, creo que hoy solo vamos a hacer esa oración porque necesito introducirles el tema de la clase. Pero curiosamente, la expresión que vamos a trabajar esta semana o la frase que vamos a ir meditando, la tenemos aquí abajito. Bien, y ya vieron que comienza con la DER. Que claro, si la decimos en Deutsch estandarizado, vamos a decir DEA, aunque esa se puede pronunciar también de otras maneras. Se puede pronunciar como dia, como dea, como der, que ya la vimos con la pronunciación de la R, o sea, tiene varias pronunciaciones. Luego diríamos life, life, que eso es como decir el, vea, eso es el día o dea, se puede pronunciar con I o con E. Der Leib, Leib es cuerpo en idioma alemán. Por eso es que ya está escrito con mayúscula, porque es el cuerpo. Entonces, aunque es un nombre común, por el hecho de ser un nombre, se escribe con letra mayúscula. El Deutsch, nombres propios y nombres comunes, los escribe con letra mayúscula. Y tendríamos al final la palabra de Christi, que en este caso hay una CH, pero aquí el alemán se vuelve igual que en el inglés. No sé si ustedes han estudiado en inglés esta parte, me imagino que sí, algunos ya tienen conocimientos, pero en el inglés hay unas reglas que la CH, cuando las palabras comienzan con CH, la H Ujú. no se pronuncia y la C se pronuncia como letra K. Esa regla, digamos que el inglés tiene, viene del idioma Deutsch. O sea, en el idioma Deutsch es que ocurre eso. Cuando la CH está al principio, en el idioma Deutsch, miren, hemos visto aquí, solo en ese pequeño texto hay tres sonidos diferentes para CH. Una CH que suena con eso que dijimos que es como la X en el alfabeto fonético internacional, que es más como otra CH que va a sonar más como algo entre la SH y la CH, que tiene un símbolo que lo vamos a ir introduciendo, que popularmente se le llama la cedila para el idioma francés, para el idioma portugués.
se utiliza también ese sonido de cedila, pero es muy diferente al idioma Deutsch. Y ahora vemos una CH al principio. Entonces, esta va a sonar como una K, en realidad, una R o úvula, como kri, y luego vamos a decir Christi. En ese sentido, lo de Christi, vamos a ponerle un acento a esta I, porque es con más fuerza, es donde va la fuerza de voz. Y la frase nos queda como Der like Christi, der like Christi. Christi, para esa Christi. No es como Christi, porque ahí le metemos la R del español, ¿ve? Entonces debe ser Christi. Dia like Christi. ¿Qué lo traduciríamos como el cuerpo? Ese sería el cuerpo de Cristo. Good. Bueno, voy a dejar esto hasta acá porque quiero avanzar con el tema de la clase de ahora. Mañana vamos a ver, bueno, no, mañana no hay conexión porque es miércoles. El jueves vamos a ver la otra línea de este párrafo. Bueno, vamos a introducir con ustedes las vocales del idioma Deutsch para irlas conociendo. Es necesario aprender un poquito respecto de la posición de las vocales. Entonces, primero debemos de hablar de las Das Vokalsystem, las vocales o el sistema vocálico des Deutschen. El Deutschen es cuando hablamos del alemán como idioma, vea, Deutschen, alemán como idioma. Em, en este caso, esta tabla es la misma que nosotros solemos ver aquí. Es esta misma tabla. Les explicaba que es como ponernos así, la parte superior, la parte inferior. Aquí viene como ese trapecio hacia abajo y la posición de la lengua respecto del sonido y de la apertura de la mandíbula. Ahora, cuando ustedes ven los diagramas, notaremos, por ejemplo, que el idioma Deutsch en estas zonas no hay sonidos. Tampoco aquí vamos a encontrar sonido, ni aquí, ni aquí. O sea, hay varios puntos de articulación que el idioma Deutsch no los utiliza. Y pues por ende eso pertenecen a otras vocales, digámoslo de esa manera. Em, Aunque en este diagrama que estamos viendo acá no se nos incluye la A centralizada que está en este punto, pero se vuelve parte de la pronunciación, sobre todo del Deutsch estándar. Ahí es donde viene entonces la duda muchas veces de cuando comenzamos a estudiar este idioma. Y es, bueno, ¿y qué acento aprendo? ¿Aprendo el acento austriaco o aprendo el acento estandarizado? Sin duda alguna, pues en este caso la pregunta va a responder, bueno, ¿y con quién se va a relacionar? Ve? Si usted está tirando antenitas de irse para Alemania o de relacionarse con alemanes, pues le conviene más el acento neutro o el acento estándar. Pero si pues su idea es ir a Austria por algún motivo, pues le conviene más ese acento. O si está pensando en Deutschland, en alguna de las ciudades que son limítrofes con Suiza o en la misma Suiza, por así decirlo, pues conviene más el acento austriaco. Así que uno tendría que responderse a esas preguntas con otra pregunta. ¿Para qué quiero aprender Deutsch? Y si, porque hemos tenido algunos estudiantes, sobre todo aquí de una institución que queda aquí en San Marcos, que tiene un convenio con la Embajada de Alemania. Y hemos tenido estudiantes que nos toca prepararlos para irse a Alemania, porque van en una especie de convenio, ¿verdad? Salen de bachillerato y allá van a estudiar una carrera técnica, sobre todo del área de enfermería, más que todo que les jalan para allá. Bueno, voy a abrir un paréntesis, vea, porque es curioso darse cuenta de eso. En Alemania están necesitando mucho personal de salud que sea joven, porque la población alemana es una población envejecida, entonces necesitan cuidados, necesitan un montón de cuidados. Tuvimos a una ex estudiante que fue en ese programa
ya se regresó, pero ella regresó con la vida cambiada prácticamente, porque resulta ser que cuidó también de unos ancianos allá, que los ancianos se encariñaron con ella y prácticamente la agarraron como que era su hija, vea, porque ellos no tenían hijos para variar. Vean, bueno, para no hacerles largo el cuento, los ancianos fallecieron y le terminaron dejando a ella toda la herencia. Entonces ella ya está viviendo, ¿verdad? Pero viene de vez en cuando aquí a visitar a su familia. Pero los alemanes eso le dejaron todo, porque no tenían a quién matárselo. Ver, y, f- pero el punto aquí es la siguiente. La pregunta que solemos hacerles es, mire, ¿y para qué ciudad van a ir de ahí? De ahí algunos nos dicen, mire, voy para Hannover. Ah, entonces ahí sí, tiene que aprender un Deutsch con ese acento no rótico, definitivamente, porque eso es lo que va a ir a escuchar en ese lugar. Y lamentablemente eso creo que es algo cultural que quizás quedó arraigado en los alemanes, pero cuando alguien no pronuncia bien su idioma, ellos lo ven como de menos. Supongo que quizás es algo de eso, de ese espíritu nacionalista que todavía les quedó, vea, que no les gusta que alguien pronuncie mal su idioma o que esté hablando mal. A veces los estadounidenses no son así. Por ejemplo, muchos americanos, si a uno le escuchan hablar mal el inglés, no le dicen nada, ¿ve? Eh, pero los alemanes no, vea, son más cortantes en ese sentido. Entonces, es de saber llegarles bien con ciertos sonidos, sobre todo, que pueden resultar desagradables. Como les repito, para los alemanes, en su idiosincrasia de su idioma, sonar esas eres es sinónimo de sonar austriaco. Y sigue todavía esa puja entre cuál es el mejor acento. ¿Ve? Y sin duda alguna, los alemanes dicen que es el de ellos, ¿ve? Que el otro es el malo. Es como que yo les diga, miren, y en los inglés, inglés estadounidense, inglés británico. ¿Qué dicen los británicos? El original es el nuestro. Allá los gringos son los que arruinaron el idioma. Ah, pues es el mismo cuento entre estos dos, entre acento austriaco y acento estandarizado de alemán. ¿Ve? Los alemanes que hablan acento estandarizado acusan a los austriacos de hablar mal el alemán. Es como que piense también en los españoles, vea. Piensa usted en el castellano y el español latinoamericano y pues alguien de España le va a decir a usted que nosotros hablamos mal el idioma. Vea que pronunciamos, que no hacemos diferencia entre la S y la Z y cosas por el estilo. Entonces, algo similar es lo que yo quiero que entiendan que hay entre esos dos acentos. Hay una guerra fría, digamos, entre el acento puro y el acento austriaco, que no es una guerra declarada, pero ahí está, en medio de. Ahora, en cuanto a los sonidos, pues ya habrán notado que la mayor parte de sonidos los vamos a ubicar en esta zona frontal, de la mayor parte de sonidos del idioma Deutsch. Y debemos estar conscientes de que la lectura de estos sonidos va de la siguiente manera. El sonido que está al lado izquierdo es un sonido recto o un sonido en forma de un rectángulo, o sea que nuestra boca se estira. Em, Mientras que el sonido que está al lado derecho en esos diagramas es el mismo sonido del otro lado, pero con la diferencia que este se hace redondo. O sea, esta es la I que usted y yo conocemos, I así, y esta es la misma I, pero con los labios redondos. I, 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 I. Entonces, allí vamos a ir aprendiendo a distinguir. Por ejemplo, diptongo IE, que de hecho en el texto que estuvimos viendo nos apareció por ahí, se pronuncia con una I larga. Recuerden que esos dos que están acá
que no son puntos, sino que son como triangulitos, nos indican un sonido largo sobre la vocal. Entonces, esta palabra la vamos a pronunciar como di y esta como si. Di, si. Y hay que hacer esa como prolongación. No solo es decir di y si de esa manera, porque si Di, sí. correcto, gracias Samuel. Tiene que ser así, como estiradito el sonido, ¿vea? Porque si no, estamos haciendo un sonido corto. Y esta, esta también, esta de acá, miren, en el alemán la mayoría de vocales son vocales largas. ¿Vea? Son pocas las vocales que son cortas. ¿Vea? En su mayoría son vocales largas. Adelante, Samuel, dígame. Tengo dos preguntas. La primera es, hay que copiar esto. Se los voy a enviar en un momento, no se los voy a compartir. Ah, y la otra pregunta era, ¿me da permiso para ir al baño? Sí, claro, claro, ya casi vamos a terminar, pero está bien. Eh, correcto, sí, les voy a compartir esto y si ustedes desean imprimirlo, lo pueden imprimir para tenerlo ahí, ¿verdad? Para ir tomando apuntes. Entonces, aquí tenemos la I estirada y esta es la I redonda. Vean, las dos están. El fonema para una vocal nos da tres características. La primera es su ubicación. Vean, y nos dice si la ubicación es Bokna, que significa frontal. Vean, si es una ubicación frontal. En este caso, estos serían los sonidos Dogna, sonidos frontales. Eh, la siguiente característica que vamos a descubrir de las vocales es la apertura de la mandíbula. ¿Qué tanto se abre la mandíbula? Estas son cerradas y esta es la abierta. Bien, entonces, la apertura de la mandíbula es otra característica de la vocal. Y la tercera característica es la forma de nuestra boca, si se encuentra estirada o si se encuentra redondeada. Bien. Entonces, los sonidos que van a la izquierda son los estirados y los del otro lado son los redondeados. Good. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, ahora se nos fue muy rápido. Vamos a despedirnos. Normalmente para decir adiós en alemán tenemos la frase de Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen, que es para despedirnos. Así que podemos decir Tschüss, también que es como decir adiós o el bye bye. Tschüss, Auf Wiedersehen. Nos vemos en la siguiente clase. Muy bien. Auf Wiedersehen. Use, Danke. use Edwin. Danke. Auf Wiedersehen, danke.